Hola a todos. Esta noche quiero compartir con ustedes, a modo de historia, 10 secretos de la riqueza abundante. Esta historia está basada en hechos reales. Si realmente quieres cambiar tu vida y mejorar tu situación financiera, quédate, porque estos secretos que se revelarán a partir de hoy marcarán el inicio de tu nueva realidad. Quiero que encuentres un lugar cómodo. Puedes sentarte en el sofá, acostarte en la cama, o puedes escuchar mientras te relajas como mejor te parezca. Quiero que cierres los ojos por un momento y dejes que el estrés del día se disipe. Respira profundamente. Inhala paz y exhala cualquier tensión. Permítete soltar todo lo que ya no necesitas. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se va relajando, más y más. Deja que la calma te envuelva mientras te sumerges en este momento de paz. Y ahora, cuando estés listo, quiero contarte una historia. Es la historia de alguien que, como muchos de nosotros, buscó la clave de la abundancia. Esta es la historia de un hombre que, durante muchos años, se preguntó por qué la riqueza parecía ser algo tan esquivo. Había escuchado decir que cuando la abundancia comienza a fluir, lo hace de manera tan rápida y en tal cantidad que uno se queda sorprendido, preguntándose dónde había estado escondida durante tanto tiempo. Tal como lo decía Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, la abundancia puede llegar como un torrente, después de años de escasez. Este hombre observó a su alrededor y se dio cuenta de algo muy curioso. La gran mayoría de las personas, para cuando alcanzan los 65 años, no han conseguido la estabilidad económica que deseaban. Más del 90% enfrentan dificultades económicas, mientras que solo el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres logran una independencia financiera real, y menos del 1% acumula una verdadera fortuna. Entonces, él se preguntaba, ¿por qué es así? ¿Acaso ese pequeño grupo de personas exitosas sabe algo que los demás no? ¿Son más inteligentes, más educados, o trabajan más duro? ¿O quizás simplemente la suerte está de su lado? Por muchos años, estas preguntas lo mantuvieron despierto por las noches. Si la riqueza era un deseo común, si todos aspiraban a una vida de abundancia, ¿por qué tan pocos lo lograban? ¿Por qué tantas personas parecían estar atrapadas en un ciclo de preocupaciones y esfuerzos por llegar a fin de mes? ¿Por qué muchos se sentían impotentes, como si sus sueños estuvieran fuera de su alcance? Hasta que un día, el hombre conoció a un anciano con una sabiduría especial. Este anciano le habló de los secretos de la abundancia verdadera. Le reveló 10 principios que podían guiarlo no solo hacia la riqueza, sino hacia una vida llena de abundancia. Le explicó que la verdadera riqueza no se mide solo en números. No se trata únicamente de cuánto dinero tienes en el banco o cuántas posesiones acumulas. La riqueza, le decía, es tener los medios necesarios para vivir la vida que realmente deseas, con libertad para elegir. Y no importa cuál sea tu punto de partida, si eres joven o mayor, casado o soltero,
Si vienes de un lugar u otro, la abundancia es posible para todos. El anciano le mostró que las circunstancias externas, como la economía, el clima o las decisiones políticas, no determinan por completo nuestra vida. Son influencias, sí, pero la clave está en cómo respondemos a ellas. Cuando uno decide tomar las riendas de su vida, asumiendo la responsabilidad de cada paso, empieza a descubrir un poder interior que le permite hacer cambios y acercarse cada día más a la vida que siempre ha deseado. Los personajes de esta historia, aunque parezcan sacados de un cuento, se basan en personas reales. Y aunque se han cambiado algunos nombres, su mensaje sigue siendo el mismo. Mi deseo es que, al escucharla, puedas sentirte inspirado a dar ese primer paso hacia la vida que mereces. Una vida llena de abundancia y plenitud. Comenzamos. Aún estaba oscuro y hacía frío cuando el joven abrió la puerta de su casa y salió a la calle. Era lunes, a principios de febrero, y la ciudad aún estaba envuelta en la penumbra de las primeras horas del día. Las farolas permanecían encendidas, y un flujo constante de coches ya se dejaba ver. Al joven le parecía casi irónico el contraste entre la calma de la mañana y su propia inquietud interna. Hasta hacía poco, levantarse a las 8 le parecía un reto, pero últimamente la ansiedad le mantenía en vela y su sueño se había vuelto tan irregular que despertarse temprano ya no era una elección, sino una consecuencia de su agitación. Decidido a despejarse, atravesó la calle y caminó hacia el parque en la colina. Recordó entonces una de las costumbres de su padre, quien siempre había insistido en salir a dar un paseo vigoroso al amanecer, antes de empezar con las tareas del día. Si das un paseo por la mañana temprano, verás cómo te surgen nuevas ideas, le había dicho su padre más de una vez. Es como si los ángeles te susurraran. Pero a pesar de que llevaba 2 semanas siguiendo ese consejo y caminando por las mañanas, el joven no había escuchado ningún susurro, ninguna revelación, ni una solución mágica para sus problemas. Su mente seguía atrapada en la realidad, una realidad donde los problemas económicos eran una constante. Mientras recorría las calles llenas de chalés, se dejaba llevar por la imaginación y fantaseaba con la posibilidad de vivir en una de esas lujosas residencias. Se imaginó con claridad en una espaciosa sala de estar, rodeado de un jardín amplio y bañado por la luz del sol. Pensó en la posibilidad de recibir a amigos y familia en una casa con habitaciones para todos. Esa imagen le parecía la versión perfecta del paraíso. Sin embargo, la fantasía se desvaneció tan rápido como había llegado, y el joven volvió a la cruda realidad. Nunca había tenido dinero suficiente, ni siquiera para un apartamento modesto, mucho menos para una mansión. Su situación financiera siempre había sido una lucha, y por más que deseaba que la suerte le sonriera, como ganar la lotería, no veía forma de cambiar su destino. La vida, desde su perspectiva, era una constante batalla contra las limitaciones económicas. Ya en el parque, dirigió sus pasos hacia la pista de deportistas y comenzó a caminar más rápido, tratando de alejarse de sus pensamientos. Pero no podía evitar sentir que el destino jugaba en su contra. Pensó en cómo hubiera sido su vida si hubiese nacido en una familia rica o si hubiera tenido las oportunidades que otros parecían encontrar con facilidad. Pero sabía que su situación no era única. Al igual que muchos, se encontraba atrapado en un ciclo de pagos y deudas, siempre al borde de los números rojos a fin de mes.
La situación empeoraba con la recesión económica. Aunque trabajaba más que nunca, sentía que ganaba menos y que los sueños de su juventud se alejaban cada vez más. Soñaba con ser escritor, con mantener a su propia familia y con ser el dueño de su hogar. Pero en el fondo, no creía que esos sueños fueran posibles. Antes, quizás, habría tenido el valor de dejar su trabajo y buscar algo que le apasionara, pero ahora las deudas y la necesidad de un ingreso estable lo mantenían atrapado en un empleo que no le interesaba. Mientras seguía caminando por el parque, solo podía esperar, si es que los ángeles existían, que uno de ellos le susurrara alguna idea, algo que pudiera cambiar su suerte. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no notó la salida del sol ni el canto de los petirrojos. Tampoco se dio cuenta de que un anciano había comenzado a caminar a su lado. Fue entonces cuando una voz lo sacó de su ensimismamiento. «Buenos días», dijo un anciano de aspecto oriental que caminaba junto a él. «Buenos días», respondió el joven, mirándolo de reojo. El anciano, de baja estatura y vestido con un chándal negro, le sonrió amablemente. «¿Le importa si me uno a usted?», preguntó. «Siéntase como en su casa, si puede mantener mi paso», replicó el joven con un tono ligeramente desafiante. «Lo intentaré», dijo el anciano con una sonrisa antes de acelerar el paso. El anciano entonces miró al joven y comentó con un tono reflexivo: «¿Tiene usted el aspecto de un hombre con problemas?». El joven, sin levantar la vista, replicó: «No, realmente». El anciano asintió y comenzó a hablarle de su país, China, y de una creencia antigua. «Creemos que todo problema trae consigo un don y que cada adversidad contiene la semilla de un beneficio similar o mayor. Es cierto para todo, incluso para los problemas económicos». Las palabras del anciano sorprendieron al joven, y por primera vez en semanas sintió curiosidad. «¿Qué beneficios se pueden derivar de tener problemas con el dinero?», preguntó mientras lo miraba con atención. El anciano esbozó una sonrisa enigmática y respondió: «Los problemas económicos abren la puerta a la riqueza abundante, a una riqueza más allá de lo que jamás haya soñado». El joven no podía entender cómo aquello podía ser cierto, y entonces el anciano empezó a contarle historias de personas que, como él, habían estado en la ruina antes de encontrar el camino hacia el éxito. El joven escuchó atento, perplejo, ante la idea de que las dificultades económicas pudieran ser un punto de partida hacia la prosperidad. Las dificultades financieras pueden ser la puerta de entrada a una abundancia sin límites, a una prosperidad que va más allá de lo que jamás hayas imaginado. ¿Cómo es posible? ¿Sabías que muchos de los individuos más acaudalados y reconocidos del mundo, en algún momento, han estado en la quiebra o han experimentado la pobreza? «No», respondió el joven mientras movía la cabeza. Abraham Lincoln estuvo en bancarrota a los 35 años, y aún así se convirtió en uno de los personajes más influyentes y adinerados en la historia de Estados Unidos. Og Mandino fue un vagabundo y luchaba con el alcoholismo, pero llegó a ser uno de los autores más exitosos de todos los tiempos. Incluso Walt Disney pasó por varias bancarrotas antes de fundar el imperio Disney. El joven se quedó perplejo. Siempre había pensado que ser pobre o caer en la ruina era algo que solo les pasaba a los que fracasaban o a los perdedores. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede sacar provecho de no tener un centavo?
Es muy sencillo. Las personas no buscan la riqueza cuando se sienten conformes con sus vidas. Necesitan motivación o estar desesperadas antes de tomar la decisión de cambiar. Algunos pocos encuentran la inspiración por casualidad, pero muchos otros cambian porque no les queda otra opción. Cuando realmente tocas fondo, empiezas a cuestionarte la vida y el tipo de preguntas que te haces determina tu destino. El color regresó al rostro del joven, pero seguía con una expresión de incredulidad. Permíteme hacerte una pregunta. ¿En qué estabas pensando antes de que te interrumpiera? No estoy muy seguro. Supongo que me estaba cuestionando por qué me suceden ciertas cosas. ¿A dónde crees que te llevarán ese tipo de preguntas? No lo sé. Exactamente. Te llevan a no saber, o peor aún, a respuestas equivocadas. Las preguntas que empiezan con ¿por qué? Siempre son así. Tu mente siempre intentará encontrar una respuesta a cualquier pregunta que te hagas. Pero las preguntas de ¿por qué? No traen consigo esperanza, ni soluciones, ni visiones de futuro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en este lío? ¿Por qué no logro avanzar? Esas preguntas no llevan a ninguna parte. Las personas exitosas se hacen otro tipo de preguntas. Se preguntan cómo y qué. ¿Cómo puedo mejorar mi estilo de vida? O mejor aún, ¿qué debo hacer para atraer riqueza a mi vida? No lo sé. Lo que necesito son respuestas, no más preguntas. Pero si realmente deseas encontrar la respuesta correcta, primero debes plantearte la pregunta correcta. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Suena bien, pero la vida no es tan sencilla. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has intentado alguna vez? Tal vez la vida sea más simple de lo que piensas. Bueno, para mí no parece tan simple. Haga lo que haga, no consigo mejorar. He intentado de todo, pero nada funciona. No olvides la regla de oro para resolver problemas. ¿Cuál es? Cuando creas que ya has agotado todas las opciones, recuerda algo. No lo has hecho. Eso suena bonito, pero no veo qué más puedo hacer. Nunca he sido rico y no creo que lo sea algún día. Quizás simplemente no tengo lo que se necesita para lograrlo. ¿Y qué es eso que piensas que necesitas y que no tienes? No sé. Por ejemplo, se necesita dinero para generar más dinero. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Sabías que Aristóteles Onassis comenzó su negocio con menos de $200, sin un título universitario ni parientes ricos, y aún así se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo? Bueno, quizás tuvo suerte. El joven respondió encogiéndose de hombros. La mayoría de las personas con riqueza empezaron con muy poco o nada de capital. Anita Roddick fundó la cadena Body Shop haciendo sus primeros productos de cosmética en un garaje. Bill Gates, uno de los hombres más ricos hoy en día, construyó su fortuna gracias a las innovaciones que introdujo en la industria de la tecnología. Anthony Robbins, el exitoso autor de bestsellers y uno de los más destacados motivadores en desarrollo personal, también estuvo en la ruina, viviendo en un pequeño apartamento. A pesar de eso, logró transformar su vida y en menos de un año se convirtió en millonario, comprando un castillo a más de 3.500 metros de altitud, con una vista impresionante al océano. ¿Crees que el éxito de estas personas fue pura suerte? Bueno, quizás no fue solo eso, pero todos necesitamos un poco de suerte de vez en cuando, ¿no? Todas las personas que han alcanzado la riqueza
comparten una cualidad esencial. La responsabilidad individual es clave. Han asumido la responsabilidad de sus elecciones y acciones. No culpan a la economía, al gobierno, al clima, ni a su niñez por los desafíos que enfrentan. Las personas con grandes fortunas no se quedan esperando a que les toque un golpe de suerte o a que las condiciones sean favorables. No, toman la iniciativa y buscan formas de resolver los problemas. Se comprometen con determinación a alcanzar el éxito. Puede que tenga razón, solo sé que siempre he tenido que trabajar muy duro para salir adelante económicamente. Tal vez sea mi destino. El único destino que existe es el que uno mismo crea. El hecho de que nunca hayas tenido riquezas no significa que nunca las tendrás. La lección más valiosa que puedes aprender en la vida es que tu futuro no necesariamente tiene que ser una réplica de tu pasado. Si sigues haciendo las mismas cosas que siempre has hecho, entonces seguirás obteniendo los mismos resultados. Ambos hombres continuaron su paseo a lo largo del lago, en el lado norte del parque. Se encontraron con dos corredores, cuyo aliento se condensaba en el aire frío. El hombre más joven reflexionaba sobre las palabras del anciano. No cabía duda de que lo que había dicho tenía sentido, aunque aún no se sentía del todo convencido. No es necesario tener dinero para generar más dinero. No hace falta tener familiares ricos, un título universitario, ni depender de la suerte. Uno ya posee todo lo que necesita para atraer riqueza. ¿Cree usted que realmente es tan sencillo? Por supuesto que lo es. La suerte no es un factor determinante. Al igual que cualquier otra persona, tienes el poder de forjar tu propio camino. ¿Está insinuando que cualquier persona puede volverse adinerada? Claro que sí. ¿Y sabes una cosa? La mayoría de las personas ya son ricas, pero no se han dado cuenta. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tienen algún tipo de riqueza deberían saberlo. Eso es lo que uno pensaría, pero no es así. Tú eres un caso típico. Te consideras pobre porque tienes que esforzarte para cubrir tus gastos. Sí, pero ¿cómo sabe usted que tienes acceso a agua potable, agua limpia, algo que hasta hace unos siglos era un privilegio y que en algunas partes del mundo sigue siendo un lujo hoy en día? Tienes acceso a información, la fuente de conocimiento más valiosa, a través de las bibliotecas públicas. Puedes acceder a información sobre cualquier tema que te interese, algo que aún no está disponible en muchas regiones del mundo. Tienes suficiente alimento, un lugar donde vivir y ropa para protegerte del frío. Tienes un teléfono que te permite comunicarte de manera instantánea con otras personas, incluso si están al otro lado del planeta. Tienes televisión que te trae noticias y entretenimiento diario hasta tu hogar. Puedes adquirir todo tipo de alimentos que hace 50 años eran prácticamente desconocidos. Hay coches, trenes y aviones, todos los medios de transporte que ni siquiera las personas más adineradas de hace un siglo podían disfrutar. Mira, en comparación con los miles de millones de personas que han existido a lo largo de la historia, tú eres extremadamente afortunado, mucho más de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El dinero no equivale a la verdadera riqueza, y poseer dinero no siempre es la mejor manera de evaluar cuán rico eres. De hecho, el dinero en sí mismo no tiene un verdadero valor. ¿Qué valor tiene un montón de billetes o unas monedas
con las imágenes de figuras históricas grabadas en ellas. Es lo que podemos conseguir a cambio de ese dinero, lo que realmente le da significado. Después de todo, ¿qué valor tendría para ti 1.000 millones de pesetas si fueras un náufrago en una isla solitaria? Puedes considerar próspero a un empresario que, aunque gana un salario altísimo, no puede disfrutar de su tiempo con sus hijos debido a su carga laboral. ¿Quién es más afortunado? ¿Un millonario que padece una enfermedad grave o un hombre sin ahorros, pero con una salud óptima? La verdadera riqueza se mide por la calidad de vida. Solo alguien que vive según sus propios términos es verdaderamente rico. El camino que los dos hombres habían recorrido los llevó a un pequeño bosque. Las ramas de los árboles empezaban a brotar, anunciando el final del invierno. Sus colores indicaban que la primavera estaba cerca. Hubo un breve silencio antes de que el joven decidiera hablar. Sin embargo, el dinero puede mejorar tu calidad de vida. Si se utiliza sabiamente, realmente puede hacerlo, pero muchas personas creen que el dinero resolverá todos sus problemas. Bueno, a mí me ayudaría enormemente a solucionar los míos. Puede que tú pienses así, pero yo te aseguro que no lo hará. Este comentario irritó al joven. ¿Qué sabía este anciano sobre sus dificultades? Pero antes de que pudiera rebatirle, el viejo continuó. ¿Qué harías si te tocara 200 millones de pesetas? Pagaría mis deudas. ¿Y luego? No estoy seguro. Primero lo celebraría y haría una fiesta con mis amigos y familiares. Después, me compraría una casa nueva con piscina y cancha de tenis, un coche nuevo, una televisión y cambiaría los muebles. Luego llevaría a mi familia de vacaciones y ayudaría a algunos amigos que lo necesiten. ¿Y después? No lo sé. No lo he pensado. Lo que acabas de mencionar es muy parecido a lo que muchas personas suelen decir. La gente sueña con hacerse rica algún día, pero en tu respuesta está la razón por la cual nunca logran alcanzar una vida de abundancia. ¿Qué quieres decir? Hay quienes ganan la lotería y se vuelven ricos de la noche a la mañana. Eso es cierto, pero su riqueza es solo temporal. La mayoría termina sin un centavo, tan pobres como cuando compraron su boleto de lotería. El joven movió la cabeza con incredulidad. Es verdad. ¿Y cuál es la razón de que terminen en la pobreza? Porque nunca aprendieron a generar o a gestionar la riqueza. Como resultado, rara vez la acumulan y, en las pocas ocasiones en que lo logran, la pierden rápidamente. Son como personas a las que se les da una planta valiosa sin saber cómo cuidarla, el tipo de tierra que necesita, el clima ideal para su crecimiento, la cantidad de agua y la frecuencia de riego, o cómo protegerla de las plagas. Pueden disfrutar de los frutos de la planta durante un corto periodo, pero pronto se marchita y muere. Sin embargo, el hombre que estudia la naturaleza de la planta entiende sus requerimientos, sabe cómo reproducirla a partir de una semilla, cómo cuidarla y, por lo tanto, puede cultivar tantas como desee. La riqueza es tan valiosa como una planta. Todos tenemos el poder de generarla en abundancia, pero debemos aprender sus secretos para crearla y mantenerla. El dinero no nos llevará lejos, a menos que sepamos cómo utilizarlo y administrarlo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? El nombre le sonaba, pero el joven no podía recordar todos los pormenores. Un adinerado terrateniente tenía 2 hijos. El más joven no mostraba interés en aprender a manejar la finca de su padre, así que le pidió su parte de la herencia
para explorar el mundo. Aunque la actitud de su hijo le entristeció, el padre le entregó el dinero y lo vio partir. El hijo disfrutó de todos los placeres que pudo adquirir con su dinero, pero pronto éste se agotó. Con solo la ropa que llevaba puesta, regresó a la casa de su padre, arruinado y avergonzado. El hijo pródigo comenzó su travesía con abundante riqueza, pero rápidamente la perdió toda porque no había aprendido cómo generar ingresos. Los dos hombres llegaron al final de la alameda y continuaron por el sendero que ahora se elevaba por una empinada ladera. Verás, la riqueza no solo se refiere a la cantidad de dinero que posee una persona. El capital puede disminuir rápidamente. Para ser verdaderamente rico, solo necesitas contar con los recursos necesarios que te permitan vivir el estilo de vida que deseas. ¿Y cómo se logra eso? Primero, debes entender que este mundo y todo lo que en él existe está regido por leyes naturales. Muchas de estas son bien conocidas. Por ejemplo, sabemos de las leyes físicas de la gravedad. Suelta una manzana y caerá al suelo. Sabemos que sin oxígeno, la mayoría de los seres vivos en este planeta no podrían sobrevivir. Sin embargo, hay muchas otras leyes, algunas de las cuales están relacionadas con la adquisición de riqueza, que no son tan conocidas y que permanecen ocultas para la mayoría de las personas. Estaban a menos de la mitad del camino hacia la cima de la colina. El joven ya estaba sin aliento, mientras que el anciano continuaba a su lado, sin mostrar ningún signo de cansancio. Cuando finalmente alcanzaron la cima, el joven se volvió hacia el anciano. Así que, ¿cuáles son esos secretos?, preguntó el joven mientras recuperaba el aliento. Los secretos de la abundante riqueza. Al igual que otros secretos de la naturaleza, están disponibles para cualquiera. Solo necesitas hacer las preguntas correctas. Aquí, esto te será útil, añadió el anciano mientras le entregaba un papel. El joven se apresuró a abrirlo, pero para su sorpresa no encontró secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de 10 nombres y 10 números de teléfono. Cuando volvió a levantar la vista, el anciano ya se había desvanecido. Se giró sobre sus talones para observar la zona, pero, aparte de un par de personas paseando a sus perros, no había nadie más a la vista. Perdona, ¿han visto a dónde se fue el anciano que paseaba conmigo? El hombre y la mujer, ambos de edad avanzada, intercambiaron miradas antes de responder. Yo no he visto a nadie paseando contigo. ¿Y tú, Ethel? Yo tampoco. Seguro que lo han visto. Era un anciano de apariencia asiática con un chándal negro. Lo siento, pero no he visto a nadie contigo. El joven tomó el camino de regreso a través del parque sin prisa. No lograba entenderlo. ¿Cómo pudo desaparecer ese hombre tan rápidamente? ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo, un sueño mientras caminaba. Pero luego metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia, un trozo de papel con 10 números de teléfono y 10 nombres. El primer secreto, el poder de las creencias subconscientes. Tan pronto como llegó a casa, el joven llamó por teléfono a todas las personas de la lista que el anciano le había proporcionado. Durante las primeras llamadas, el joven se sentía incierto, inseguro sobre cómo reaccionarían estas personas ante un extraño que afirmaba haber obtenido su nombre
y teléfono de un misterioso anciano oriental. Sin embargo, su preocupación resultó infundada, ya que todos conocían al anciano y sabían sobre la abundante riqueza que él promovía. Además, todas parecían realmente encantadas de recibir su llamada. Organizó encuentros con cada uno de ellos por separado durante las semanas siguientes. La primera persona de la lista era un hombre llamado Richard Appleby. A pesar de su apretada agenda, el señor Appleby se tomó un momento para reunirse con el joven al día siguiente por la tarde. El señor Appleby residía en un lujoso ático en una de las zonas más elegantes de la ciudad. Al entrar en el salón, el joven quedó cautivado por la magnífica vista de la ciudad al atardecer. La cara sur de la habitación estaba compuesta por 4 grandes ventanales que ofrecían una maravillosa vista panorámica. El sol poniente envolvía la ciudad en un manto de ámbar y las primeras luces de los edificios de oficinas, el tráfico y las farolas hacían que toda la escena brillara. Es una vista fabulosa. Nunca había visto la ciudad de una manera tan espectacular, exclamó el joven. Lo es, sin duda. La vista del apartamento fue lo que me cautivó. No importa la hora del día, puedo sentarme aquí y contemplar el panorama durante horas, respondió el señor Appleby. El joven calculó que el señor Appleby debía tener cerca de 50 años. Era un hombre de estatura baja, con un cuerpo atlético, tez clara y ojos azules. Vestía de manera informal, con pantalones de algodón beige y una camisa blanca de cuello abierto. «Así que estás interesado en los secretos de la riqueza abundante», comenzó a decir el hombre mientras se sentaban. «¿Cree usted que realmente existen?», preguntó el joven. «Claro que existen. ¿Y cuáles son?». Se trata simplemente de 10 principios atemporales que, cuando se aplican, capacitan virtualmente a cualquiera para crear no solo prosperidad, sino riqueza en abundancia. ¿A cualquiera? ¿Está usted seguro? Absolutamente. Pero si todos tienen la capacidad de hacerse ricos, ¿por qué tantos de nosotros luchamos por sobrevivir? Lo que importa no es lo que la gente pueda hacer, sino lo que se creen capaces de hacer. La mente y el cuerpo humanos son capaces de grandes logros. El principal problema es que no nos creemos capaces de lograrlos. Hace muchos años, vi un espectáculo en el que un hipnotizador pidió voluntarios del público para hipnotizarlos. Llamó a un hombre al escenario y le dijo que su cuerpo era ahora tan rígido como un trozo de acero. Luego colocó 2 sillas a ambos lados de la mesa para que apoyara su cabeza y pies, y retiró la mesa. El cuerpo del hombre permaneció sostenido por esas 2 sillas, tan rígido como el acero, porque él lo creía así. Más tarde, en el mismo espectáculo, hipnotizó a otras personas y les dijo que no podrían levantar el bolígrafo que había sobre la mesa, afirmando que el bolígrafo era más pesado que un camión de 2 toneladas. No lograron levantarlo. «Inténtenlo», agregó, «pero el bolígrafo es inmóvil». Una persona tras otra trató de alzarlo. Recuerdo especialmente a un hombre de gran tamaño y musculoso, un culturista. Cuando intentó levantar el bolígrafo, su expresión se distorsionó, empezó a sudar, y los músculos de sus brazos se contrajeron tanto que las venas se marcaron. Sin embargo, no pudo levantar el bolígrafo, y la razón no estaba en su falta de habilidad. Hasta un bebé podría haberlo hecho, sino en que estaba convencido de no poder. De hecho, tenía la firme creencia de que era incapaz. ¿Entiendes? En la vida, lo que realmente importa no es solo lo que uno puede alcanzar, sino lo que se cree que puede lograr.
Este es el primer secreto de la abundancia, el poder de las creencias subconscientes. Nuestras creencias subconscientes. No comprendo cómo lo que pensamos puede influir en la riqueza. Si un hombre atlético y sano no puede levantar un bolígrafo simplemente porque cree que es imposible, ¿qué probabilidades crees que tiene alguien de hacerse rico si considera que es prácticamente imposible? Hace 15 años vivía de manera cómoda. No era nada extraordinario, pero me iba bien. Pero un día, de repente, me despidieron debido a un ajuste en la plantilla. De pronto, me vi sin ingresos y con una hipoteca que pagar, además de los gastos habituales. Literalmente, no sabía qué hacer. Una noche, incapaz de dormir, fui a dar un paseo por la ribera del río y conocí a un hombre que transformó mi vida. Era un anciano oriental. ¿Qué ocurrió? Me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor. A mí también me dijo eso. En ese momento no llegué a entenderlo. Después de todo, no veía qué beneficios podían surgir de perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos, lo que me dejó en una situación desesperada. Pero al mirarlo en retrospectiva, reconozco que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que mi desesperación me obligó a hacer varios cambios en mi vida, cambios que de otro modo no habría realizado. Siempre había soñado con dirigir mi propia empresa y ser mi propio jefe. El hecho de que me despidieran me brindó la oportunidad de lograrlo. Después de aprender los secretos de la riqueza abundante, inicié un negocio de consultoría desde mi hogar. Al año, ya había duplicado mis ingresos en comparación con mi trabajo anterior. ¿Estás bromeando? ¿Atribuyes tu éxito a los secretos de la riqueza abundante? Sí, sin duda. William James, un psicólogo y filósofo estadounidense que vivió en el siglo pasado, señaló que el mayor descubrimiento de su generación fue que los humanos podían cambiar sus vidas al modificar su estado mental. Y es muy cierto. Sea lo que sea que desees en la vida, ya sea salud, prosperidad, una relación amorosa o ser millonario, lo primero que necesitas hacer es examinar tus actitudes y creencias acerca de lo que es posible y lo que no lo es. Porque si no crees que puedes lograrlo, es muy poco probable que lo consigas. El joven sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. ¿Te importa que tome notas? En absoluto, es una excelente idea. ¿Sabías que en medicina, si a 100 personas que padecen una enfermedad se les da una píldora de azúcar y se les dice que es un nuevo fármaco infalible, el 40% se cura solo porque creen en la capacidad de la píldora para sanarlos? De la misma manera, tan pronto como se le dice a un paciente que su enfermedad es incurable, su condición comienza a deteriorarse porque lo cree incurable. ¿Y cuál crees que es la probabilidad de atraer a alguien con quien establecer una relación amorosa si te consideras poco atractivo? Probablemente te sentirías incómodo en compañía de otros y, en las fiestas, te sentarías en un rincón de la habitación tratando de pasar desapercibido. E incluso si conoces a alguien que te atraiga, no te acercarías porque pensarías que no eres lo suficientemente bueno para esa persona. Como ves, en todos los aspectos de la vida, lo que más cuenta son nuestras creencias inconscientes. En ningún otro ámbito es esto más crucial que en el tema del dinero y la riqueza. De hecho, la cantidad de dinero que ganes suele ser un reflejo de lo que crees que vales. ¿Estás contento con el salario que tienes? No, realmente no lo estoy. Entonces, ¿por qué no solicitas un aumento? Porque no creo que me lo den. Bueno, es menos probable que te lo den si no lo pides. Es cierto,
Pero ¿por qué deberían aumentar mi salario? Si ellos piensan que valgo más de lo que actualmente recibo, ¿acaso me ofrecerán más? Claramente, no crees que tu valía exceda lo que ganas en este momento. La semana pasada, entrevisté a un candidato al que habría estado dispuesto a ofrecer un salario inicial de 400,000 pesetas al mes. Tenía la experiencia y las habilidades adecuadas para el puesto. Sin embargo, cuando le pregunté qué salario deseaba, respondió que solo 200,000 pesetas. El joven continuó anotando lo que decía el señor Appleby. Tus circunstancias reflejan tus creencias. Si no piensas que puedes llegar a ser una persona adinerada, la posibilidad de que eso ocurra es prácticamente inexistente. La verdadera diferencia entre una persona rica y una pobre no está, como comúnmente se piensa, en el saldo de sus cuentas bancarias o en las propiedades que poseen. Entonces, ¿en qué radica? En sus creencias. Las personas con recursos suelen compartir ciertas creencias fundamentales sobre sí mismas y sobre el dinero. ¿Significa esto que quienes tienen dinero creen que pueden acumular riqueza? Así es. Pero esto va mucho más allá. Permíteme explicártelo de esta forma. Sin duda, en tu mente consciente anhelas ser rico, ¿o no estaríamos discutiendo esto? Correcto. Entonces, cuéntame, ¿por qué deseas tener dinero? ¿Qué crees que la abundancia de riqueza aportará a tu vida? El joven reflexionó por un momento. El dinero me brindaría libertad. Libertad para ir donde desee, para comprar lo que quiera. Me proporcionaría poder, seguridad e independencia. Podría abrir mi propio negocio. Muy bien. Entonces, ¿conscientemente piensas que el dinero te brindará mayor libertad, poder, seguridad e independencia? Por supuesto. Pero es probable que la mayoría de las personas diría lo mismo. Todos creemos que el dinero cambiaría nuestras vidas. Espera un momento, aún no hemos terminado el ejercicio. Lo que quiero que hagas ahora es reflexionar sobre todo lo que has escuchado o aprendido sobre el dinero desde tu infancia. No entiendo a qué se refiere. Bueno, ¿qué decían tus padres acerca del dinero? Ah, ya entiendo. Recuerdo que mi padre solía decir que el dinero no crece en los árboles. Está bien. ¿Y qué más? Mi madre siempre decía que el dinero no lo es todo y nos advertía que no traía la felicidad ni compraba el amor. Excelente. ¿Algo más? ¿Cuáles eran sus creencias religiosas sobre el dinero? ¿A qué se refiere? ¿Que el dinero es la raíz de todos los males? Bueno, sí. Esa es una frase que escuchamos con frecuencia, aunque creo que en realidad lo que se considera la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. En ese instante, el joven se dio cuenta de que durante su crecimiento, todo lo que había aprendido sobre el dinero era negativo. Se le había enseñado a creer que el dinero escaseaba, que no era relevante en la vida, que no traía felicidad ni podía comprar amor. Era visto como la raíz de todos los males y se decía que impediría que el alma de una persona entrara al cielo. ¿Puedes ver cómo esas creencias subconscientes están en conflicto con tus creencias conscientes? Por un lado, piensas que el dinero te ofrecerá libertad, seguridad, poder e independencia, pero en lo profundo de tu ser, crees que si acumulas riqueza, serás infeliz, nadie te querrá, y tus pecados te impedirán entrar al cielo. Nunca lo había considerado de esa manera. Existen muchas otras creencias. Algunas personas no se sienten merecedoras de tener una gran cantidad de dinero. Otros piensan que es incorrecto o inmoral ser rico. ¿Por qué deberías ser rico si otros no lo son? Sin embargo, el problema de este argumento es que si no tienes nada,
no puedes ayudar a nadie. Ayudas a otros y das, y con tu ejemplo inspiras a otros a satisfacer su propio potencial. Nuestras creencias subconscientes son muy poderosas. Tienen influencias sobre todos los aspectos de nuestra vida. Uno de los mejores aforismos que poseemos lo pronunció Clement Stone, uno de los más grandes emprendedores de la historia del siglo XX. Ahí está, dijo señalando a una placa con una inscripción que rezaba: la mente puede lograr cualquier cosa que sea capaz de concebir y creer. Entiendo lo que usted quiere decir, pero me imagino que no es fácil cambiar las creencias subconscientes. El señor Appleby sonrió. Eso en sí es un típico ejemplo de una creencia negativa, encaminada a desproveernos de poder y fortaleza. ¿Sabes con toda certeza que es difícil cambiar tus creencias subconscientes? Bueno, no, pero recuerda siempre las palabras de Clement Stone. La mente puede lograr cualquier cosa que sea capaz de concebir y creer. ¿Cómo? La autosugestión. ¿Qué es eso? La autosugestión es simplemente una técnica que se emplea para hacernos repetidamente sugerencias a nosotros mismos. ¿Cómo va a influir sobre tus creencias subconscientes algo que te sugieres tú mismo? Cualquier afirmación o sugestión que te repitas a ti mismo con la frecuencia adecuada acabará entrando en tu mente subconsciente. Después de todo, así es como aprendimos la mayoría de nuestras creencias en el pasado. Las oyes una y otra vez y al final acaban entrando en tu subconsciente y te las crees. El joven siguió tomando notas mientras el señor Appleby continuaba hablando. Lo que necesitas hacer es crear asociaciones positivas, creencias acerca del dinero y de la riqueza mediante la autosugestión. Lo primero es darle la vuelta a las viejas creencias negativas. En vez de decir, el dinero no crece en los árboles, lo que implica que el dinero escasea y que nunca tendrás suficiente, di, sí, el dinero no crece en los árboles, crece gracias a mis esfuerzos firmes y bien planificados. En vez de decir, el dinero no aporta felicidad, di, el dinero puede que no aporte felicidad, pero la falta de dinero tampoco. O cambia, el dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero es la raíz de todo mal, pero en las manos adecuadas es una fuente de gran bendición. Después, añade tus propias sugestiones positivas tales como: la riqueza aporta poder, libertad y seguridad. O soy capaz de crear riqueza abundante. De esta manera, comenzarás a cambiar las creencias subconscientes acerca de ti mismo y acerca del dinero y la prosperidad. ¿Con qué frecuencia hay que repetir esas sugerencias?, preguntó el joven levantando la cabeza del cuaderno. Tantas veces como te sea posible, y un mínimo de 3 veces al día, al levantarte durante tu jornada diaria y antes de irte a dormir. El joven garabateó esta información para asegurarse de que no lo olvidaría. Lo que tú creas que puedes hacer será muy a menudo lo que hagas. Es como este poema de aquí, dijo, señalando a un poema enmarcado que descansaba sobre su escritorio. Decía así: si te crees apaleado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás. Si te gusta ganar, pero lo dudas, con seguridad perderás. Si crees que perderás, ya estás perdido. Porque en la vida descubrimos que el éxito comienza con la voluntad del individuo. Todo en la mente está.
Si te crees un descastado, lo serás. Debes pensar por lo alto para volar. Antes del galardón ganar, seguro de ti mismo has de estar. Las batallas de la vida no siempre van al hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que ganará será el hombre que piensa que podrá. Anón. Es un poema muy inspirador. ¿Le importa si lo anoto en mi cuaderno? No, es un placer. Y puede que también desees anotar esta cita de Ralph Waldo Emerson. Añadió pasándole una tarjeta. Esta fue mi primera sugestión y la llevo siempre conmigo para recordarme a mí mismo que es posible lograrlo. En la parte de atrás se hallaba escrito: conquistan los que creen que pueden. Esa noche, el joven leyó las notas que había tomado en su encuentro con el señor Appleby. El primer secreto de la riqueza abundante. El poder de las creencias subconscientes. La gente no logra lo que es capaz de hacer, sino lo que se cree capaz de hacer. Todas las circunstancias de nuestra vida son un reflejo de nuestras creencias subconscientes. La gente generalmente gana lo que cree que vale. Podemos cambiar nuestras creencias subconscientes a través de la autosugestión. La mente puede lograr cualquier cosa que pueda concebir y creer. Los que conquistan creen en ello. Ahora, mientras estas ideas resuenan en tu mente, deja que tus pensamientos se aquieten y que la calma se apodere de tu ser